Bueno, muy buenas tardes para algunas personas, noches para acá, para la costa este. Ya está oscureciendo y le doy las gracias a todas las personas que se nos están conectando. Cordial saludo ahí a la señora Beatriz Saldaña, que está en México, a Gregorio Villalobos, que está en California, si mal no recuerdo. La señora Greti Beatriz, que creo también es México, la Merceditas Frías, que está en Filadelfia, Ramón Álvarez, que está en México. Abrazo, mi querido Ramoncito. Álvarez Geral, no sé, alguna persona lo invitó, no sé quién es, pero está, no sé si está en México, en California. Lo importante es que está en la sala de Zoom, el mejor sitio que puede estar. Bienvenidos. Y ahí te irán llegando más personas. Bienvenidos. Permítame un segundito. Voy a compartir aquí esta pantalla. Bueno, la semana estamos en el tema muy interesante, que es cómo construir el éxito. Y el éxito, yo he querido ponerle la palabra construir. Hay personas, hay muchos libros que ponen cómo alcanzar el éxito, cómo lograr el éxito, cómo ser exitoso. Pero me ha parecido a mí que el término construir es mucho más significativo, porque cuando uno construye necesita elementos, necesita materiales, necesita acción de uno, necesita conocimiento. Y cualquier persona no puede construir una casa, tienen que ser personas que tienen el conocimiento y que tienen que tener los materiales específicos, los planos, etcétera, etcétera. Y el éxito es algo muy parecido a esto, hay que construirlo. Y aquí tengo una foto que la compartí la semana pasada de cómo quedó la zona cero, que se le llama en la ciudad de Manhattan, en New York, cómo quedó después del famoso y fatídico 9/11, que tocó todos los corazones de todo el mundo, particularmente al pueblo norteamericano, porque ese día sentimos de que se nos metieron a la cocina, al supuesto país más seguro, con el mayor ejército, con el mayor poderío, con el mayor armamento. Me recuerda a mí un pasaje bíblico que dice que dile al débil, fuerte soy. Y la Biblia siempre nos recuerda, nunca te sientas tan fuerte. Es más fuerte el que dice ser débil. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión de tema político porque no es mi interés. Pero lo único que yo sí quiero es que entendamos de que esa situación del 9/11 dejó una cantidad de escombros, de basura, miles de toneladas de hierros retorcidos, de ladrillos, de todos, de pedazos humanos. Era la cosa más horrible. Yo estaba en esa temporada o en esa época en Nueva York. Algunos que me conocen saben que yo tenía una compañía de construcción en New York, que la tuve hasta hace 1 año y medio por ahí. Cuando me vine y me trasladé a vivir a la Florida, justamente cuando el inicio de la pandemia. Y recuerdo que les dije, no lo hice, les pido que me excusen, que me perdonen, pero quería acompañar una foto de lo que hoy está construido allí, que se llama la Torre de la Libertad, y le pusieron ese nombre, ¿no? El Freedom Tower. Y justamente tiene un nombre, un significativo, ¿no? Porque es parte del desafío del pueblo americano, que nos dieron un golpe, un garrotazo muy duro en la cabeza, pero ahí levantamos y somos libres nuevamente. Por eso lo bautizaron así, la Torre de la Libertad.
Pero entre el inicio de la construcción de la Torre de la Libertad y el 9/11, septiembre 11, se gastaron casi 4 años limpiando escombros, sacando basura para poder construir los cimientos que soportan hoy en día la Torre de la Libertad. Y puse yo en este slide que no podrás construir en medio de ruinas. Si tú quieres construir tu éxito, amigo, amiga que estás conectado en esta tarde, en esta noche, ten muy presente que no puedes construir, nunca podrás construir en medio de ruinas. Podrás hacer algo de construcción, pero va a ser una construcción completamente riesgosa que se va a caer. Porque nadie puede, usted imagina aquí en medio de estas ruinas preparando unos huequitos para hacer unos cimientos del nuevo edificio. Además tuvieron que quitarle todos los pedazos de los cimientos que quedaron, porque el edificio se desintegró y arrancó parte de algunos cimientos, pero la mayoría de los cimientos viejos quedaron allí y hubo que sacarlos. Eso es como cuando a uno, no sé, algunos de ustedes le han hecho alguna cirugía de alguna muela, que el odontólogo la fue a extraer y en el proceso de la extracción se partió y quedó un pedazo de la muela y tiene que hacerle a uno un trabajo de cirugía casi. A mí me lo hicieron una vez que me sacaron una cordal y me sacaron la mitad y la otra mitad quedó incluida. Y entonces se hubo que sacar esa basura, ese escombro, esos pedazos de raíz, porque si no va a tener uno una infección y va a tener otra serie de problemas. La limpieza de los escombros en los seres humanos que queremos construir el edificio del éxito va a incluir humillación, quebrantamiento, hay que tomar acción y hay que limpiar. Esto no es cómodo, no es agradable, pero es necesario. Usted va a ser humillado, orgullo, reconocer que soy orgulloso ya implica una humillación. Y después de reconocer y de ser humillado uno, usted va a tener que sufrir, entre comillas, la palabra sufrir, pagar el costo del cambio, y eso va a aplicar en que usted va a sentir un quebrantamiento. Y en el proceso de quebrantamiento usted va a pedir perdón, en el proceso del quebrantamiento se va a sentir incómodo, avergonzado de tanta basura y por tanto tiempo que usted arrastró un tema como el ejemplo que le puse, el orgullo, de la soberbia, de la falta de perdón, de la prepotencia, de la autosuficiencia, un poco de basura que nosotros somos expertos en arrastrarlos y la mayoría que estamos aquí somos inmigrantes y nos trajimos de nuestro país en nuestra maleta, en nuestra mochila, en nuestro pegado de la espalda, toda esa basura. Y nos vamos de aquí para Australia, a poner un ejemplo, allá va también y uno no sabe cómo es que se monta en el avión, pero allá llega junto con uno. Y hasta que finalmente tenemos que tomar una acción y producir a través de esa acción una limpieza. Y es allí en el momento que vamos a poder construir el cimiento, que es el fundamento, con perito arquitecto, que es el que nos recuerda Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Y es muy interesante cuando él dice que nuestro Jesús, nuestro Señor, es el arquitecto. A mí me encanta esa analogía con el Señor, porque todo lo que conocemos algo de construcción, sabemos de que los cimientos y el edificio lo diseña un arquitecto y necesita de un ingeniero civil o un equipo de ingenieros que son los que hacen realidad lo que el arquitecto diseña, de alguna manera. Entonces aquí vemos una serie de trabajadores, con toda seguridad que hay por ahí debe estar el arquitecto, por ahí debe estar él o los ingenieros, y tienen una cantidad de elementos, de materiales, de unas especificaciones que son de acuerdo al tamaño del edificio que se va a construir. Entonces, si usted pretende hacer un edificio, construir un edificio del éxito suyo, es su decisión de qué tamaño el éxito es el que usted va a tener. Y el tamaño es directamente proporcional, que no se te olvide de esto, el tamaño es directamente proporcional a la calidad y a los materiales
que usted tiene que tener para poder construir un cimiento que soporte el tamaño que usted anhela y quiere ser. Te quiero decir de que Dios, nuestro Padre Celestial, está más que interesado en tu éxito. Que tengas claro esa parte. Él más que interesado está en tu éxito. No creas que Dios no está interesado. Dios está interesado en que tú seas exitoso, pero el enemigo, que es ¿quién? Que es el enemigo, que es las huestes de maldad, Satanás, el diablo, póngale usted el nombre que usted quiera, la tiniebla, está también interesado, pero en lo contrario del éxito, en que usted fracase. En que usted fracase. Y si usted comienza poco a poco a ir ganando terreno y va adquiriendo y va saboreando de pronto los laureles del éxito, el diablo y todo su equipo, todo su ejército van a estar completamente activados para tumbarle su éxito. Ahora, si yo construyo la base, el fundamento del edificio que yo quiero construir y lo construyo en Cristo, dice aquí esta imagen de que tengo la primera de Corintios 3:10 que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento es lo mismo que cimiento, y otro edifica encima. ¿Quién pone el fundamento? Él, Señor. ¿Quién edifica encima? Nosotros. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Muy interesante esta porción de la palabra para que usted medite y reflexione sobre ella. Construyendo el cimiento. Crear hábitos de estudio. Hábito es algo que se hace en automático. Algo que se hace en automático. Vuelvo y le repito. Un hábito de estudio es algo que es muy importante que usted desarrolle. Muy pocas personas tienen hábitos de estudio en este mundo en que nos movemos. Muy pocas personas. Yo se lo digo porque yo he tenido la oportunidad de interactuar con muchas personas, pero con muchas personas y a través de ya de bastantes años, y todos los días concluyo de que la población humana sufre de un gran problema, pereza, pereza espiritual, pereza intelectual, y todo ello porque no tienen hábitos de estudio. Hay personas que no han puesto un libro en sus manos desde que salieron desde la escuela, pero no se pierden un partido de fútbol por la televisión, no se pierden una novela, no se pierden una larga conversada echando chismes por el teléfono, no se pierden bastantes horas, para eso sí tienen hábitos, para ver Facebook, para ver Instagram, para estar consultando cosas que no tienen ningún sentido en Google, semejante fuente de información que es el Google. Hábitos de pornografía, para eso tienen el internet, para eso tienen el teléfono. Y estamos en un mundo en donde tenemos la habilidad de desaprender malos hábitos. Hombre, si usted tiene hábito de gastar demasiado tiempo en Facebook, perdiendo tiempo, averiguando chismes, dónde fue el uno a comer, cuándo cumplió años, es que ni siquiera el cumpleaños es para mandarle de pronto alguna nota de edificación, un buen regalito, así sea a través de un mensaje que tenga un buen mensaje, que tenga una enseñanza. Pero yo veo una cantidad de basura impresionante en la mente y en los dedos de la gente cuando tienen el teléfono, que es una computadora hoy en día al servicio de nosotros, para bien o para mal. Si vamos a crear hábitos, el primer hábito que yo le recomiendo a usted, desarrolle un hábito de estudio. Otro hábito, desarrolle usted el hábito de que usted nunca se acueste sin haber aprendido algo correcto, algo bueno, algo que edifique, no algo malo. Haga un listado de los malos hábitos que usted tiene y comience a intercambiar un mal hábito por un buen hábito. Dos malos hábitos, así sea, por un hábito bueno. Ojalá fuera 2 por 2. Vencer el miedo al fracaso. A mí me impacta cómo tantas personas le tienen pavor al fracaso.
pero pavor al fracaso. Di una charla que la puse hoy, que la subí al Facebook, una charla sobre lo que es la preocupación, que yo se la recomiendo, que la busquen en mi canal de YouTube, y muy interesante, pero muy interesante sobre el tema de la preocupación que está muy asociada con el miedo al fracaso. Vencer al miedo al cambio. Hay gente que no está preparada. Es decir, yo he dicho más de una vez, todo cambio tiene un costo. Todo cambio tiene un costo. Hay que pagar un costo. No es dinero. Hay que tomar una acción. Hay que cambiar un hábito. Y todo cambio tiene un costo. Pero cuando usted descubra que el costo de no cambiar es mayor que el costo de cambiar, por lógica usted va a querer cambiar. Porque nadie quiere perder. Y va a ser mucho mayor el costo de no cambiar que lo que le va a tocar pagar a usted por el costo de cambiar. En otras palabras, le estoy diciendo lo mismo, pero es un juego de palabras para que usted entienda de que el cambio es absolutamente necesario, y le quiero decir, todos sin excepción tenemos necesidades de áreas que cambiar. Vencer la baja autoestima, horrible. Que yo soy muy chiquito, que yo soy muy flaquito, que yo soy negrito, que yo no sé inglés, que yo soy inmigrante, que yo no tengo papeles, que es que esto, que es que lo otro, que yo soy tímido, que yo no pasé por la escuela, que, o si pasé por la escuela, pasé fue tirando piedras, porque era revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. Y genera una baja autoestima en miles de personas. Hay que vencer esa baja autoestima, y yo les prometo que vamos a tener algunas mentorías muy específicas sobre el tema de cómo salir victorioso frente a una baja autoestima, que es un mal endémico en muchas gentes, en muchas personas. En el pueblo latino es muy impresionante la baja autoestima que hay. En el pueblo inmigrante, muy impresionante. Ser sensible a las tendencias del mundo. Esto es importantísimo. Nosotros no nos podemos quedar estancados en el mundo industrial, para poner un ejemplo. La historia dice que primero hubo un mundo agrícola, luego pasamos a una generación, a una temporada, a una época industrial, y ahora estamos en otra temporada. No es la industrial. Hoy en día tienen dinero los que tienen ideas. Hoy en día tienen dinero, mucho dinero, los que han logrado desarrollar aplicaciones, los que se han metido en la nueva era, que es la era digital, los nuevos negocios digitales. Ya hoy en día no es el rico, no es el que tiene grandes fábricas, el que tiene grandes extensiones de tierra, olvídese. Los dueños de compañías como Google, como Facebook, unos muchachos multimillonarios. Entiendo que WhatsApp, le escuchaba yo anoche una charla de alguien que decía que solo WhatsApp lo vendieron en 35 mil millones de dólares. Y cuando lo vendieron no tenían lo que tenemos hoy en día en el WhatsApp, que tú puedes hablar por cámara, que tú tienes un poco de cosas adicionales. La tendencia, hay que ser sensibles a las tendencias del mundo, no nos podemos estancar, pero como no desarrollamos hábitos de estudio, por eso somos unas personas que somos fácilmente engañables, y nos engañan los nuevos políticos, unos bandidos de cuello blanco que están haciendo estragos en todos los países latinos. Y justamente porque eso, no tenemos hábitos de estudio, no estudiamos nada sobre los nuevos candidatos, sobre la historia de ellos, sobre las propuestas que hacen. Y nos dejamos cautivar muy grande por un mensaje populista. Y todos los días hoy estamos viendo las consecuencias de esos gobiernos populistas, pero yo no quiero entrar en temas de esto porque pienso que no es el momento ni el foro hoy para hablar de ello. Principios y valores vueltos hábitos es la parte más importante. Principios y valores vueltos hábitos. Nunca te canses de hacer el bien, es un principio. Vuélvelo hábito. Sin pensar. Ah, pero don Harold, es que esa persona me pagó mal. Dice un principio, nunca pagues mal por mal, mal con mal. Paga con bien. Lo que siembras, tú cosechas. Si tú siembras mal, vas a cosechar mal. Si siembras bien, vas a cosechar cosas buenas. Sencillo, son principios, vueltos hábitos, y tú los vas a ir desarrollando.
El que construye sobre la arena en vano construye. Aquí hay algo que yo con mis hijos y con mis nietos cuando vamos a la playa nos encanta jugar a arquitectos, nos encanta jugar a constructores y nos divertimos un buen rato hasta que llega una condenada ola y nos desbarata la obra maestra que hemos hecho. Eso nos sucede cuando nosotros queremos construir sobre basura, cuando queremos construir sobre áreas que no hemos limpiado. Eso es como construir en la arena y en vano construye. La sabiduría, palabra tremenda, tremenda, que todos nosotros anhelamos tener, pero que no muchos la tienen. Porque la gente cree que sabiduría es conocimiento. Vamos a mirar aquí más adelante la diferencia que hay entre sabiduría y conocimiento. La sabiduría es algo esencial y necesario en la vida del hombre. Dice la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 13, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Miren las dos cosas aquí que la Biblia nos pone las dos palabras separadas. Bienaventurado quiere decir bendecido, triplemente bendecido. Para mí es bienaventurado. ¿Quién? El hombre, la mujer que haya que es que encuentra, que logra tener la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dice el mismo versículo, hasta el versículo 14, dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento o conocimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Imagínese usted lo que está anunciándonos esta porción de la Biblia, del libro de libros, del libro de la sabiduría. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todas las que pueden desear, todas las que se pueden desear, no son de comparar con ella. Te puede desear diamantes, zafiros, todas las piedras más preciosas, las joyas más preciosas que no le llegan ni a los talones a lo que vale, a lo que representa, a lo que es la sabiduría de Dios. Lo invito a que usted revise en su casa la porción de Proverbios capítulo 8, verso 11 y capítulo 8 del mismo libro, los Proverbios del versículo del 18 al 21. Hágalo como tarea, porque es muy interesante que usted aprenda a buscar, aunque sea en la Biblia donde está el libro de Proverbios, y busque el capítulo 8 y busque estas dos citas que yo espero que usted pueda tomar nota de ellas. Eso es ir comenzando a desarrollar un hábito de estudio. Definición de sabiduría. Conocimiento y prudencia para la toma de buenas decisiones y excelentes decisiones. ¿Quién no quiere eso? Tener el conocimiento y la prudencia para la toma de buenas y excelentes decisiones. La sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento. En otras palabras, usted puede tener todo el conocimiento del mundo. Usted puede haber pasado por muchos posgrados en universidades, tener los títulos de títulos, pero si usted no tiene sabiduría, ese conocimiento no le sirve para nada. No le sirve sino para impresionar a personas que no tienen sabiduría. Pero una persona con la sabiduría de Dios, le quiero decir de que muy rápidamente no le come cuento, perdónenme la expresión, tan fácilmente a esas personas que son muy hábiles para hablar y para mostrar una cantidad de cosas, pero no muestran lo más importante que un ser humano tiene que tener, es sabiduría. Inteligencia es la facultad de conocer, de analizar y de comprender alguna materia, algún tema en especial. Hay mucha gente especializada en mercadeo en red, mucha gente especializada o con un gran conocimiento de la medicina, de la ingeniería, de muchas áreas. Yo estudié agricultura y por ende fui buen estudiante y desarrollé un gran conocimiento en el campo agrícola y ganadero, pero no tenía sabiduría. Hoy en día le doy gracias a Dios porque tengo la combinación perfecta que un ser humano puede llegar a tener, la combinación sabiduría e inteligencia, sabiduría y conocimiento. Conocimiento es saber, entender y conocer algo. Esa ensalada, vamos a preparar una gran ensalada a las personas que les gusta trabajar con elementos nutricionales y saludables. Lo más saludable para un ser humano es desarrollar sabiduría
combinada con inteligencia y combinada con conocimiento. Esto no baja así solamente como pararse usted en el patio de su casa y poner las manos así que esto le va a caer del cielo. Posiblemente la sabiduría le va a caer del cielo en la medida que usted sea una persona que cumpla con los mandatos que Dios también puso para que nosotros podamos pedir la sabiduría. Y dice la Biblia, más adelante vamos a ver, de que no se le niega a nadie. Pero usted tiene que desarrollar inteligencia, usted tiene que desarrollar conocimiento. Y la inteligencia del conocimiento se logra a través de hábitos. Hábitos. Pero, don Harold, usted me está diciendo que uno no nace inteligente. Pues yo te quiero decir, no, tú puedes desarrollar inteligencia. Y hay unas personas con más potencial para desarrollar, unos más que otros, pero todos podemos desarrollar suficiente inteligencia y suficiente conocimiento que, acompañado con la sabiduría, vamos a poder construir el edificio del éxito más espectacular que usted pueda estar soñando. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes sabiduría, de nada te sirve el conocimiento. Puse aquí unas cositas que yo quiero que usted reflexione con ellas. Conocimiento es saber que este camino, estamos en un desierto, y el camino tiene 100 kilómetros. Ese es el conocimiento. Yo sé que tiene 100 kilómetros. Sabiduría es llevar gasolina suficiente en tu automóvil, porque si no, no vas a poder atravesar ese desierto. Y visión de una persona es montar una gasolinera en el kilómetro 50. Fíjese que este ejercicio nos permite poder nosotros jugar con nuestra mente de una forma con sabiduría para poder nosotros tener la diferencia entre conocimiento, sabiduría y visión. Nos gusta hablar de visión en el mundo de los negocios. Nos gusta hablar mucho. ¿Para dónde es que vamos? ¿Hacia dónde es que vamos? Pueblo sin conocimiento perece. Por falta de visión también se perece. Por falta de sabiduría se hace lo equivocado, no lo correcto. El conocimiento, usted lo puede lograr con libros y libros y libros y moviéndose a través de libros, de estudios. Piensa y hágase rico. Haga todos los libros que usted quiera incluir aquí. Excelentes libros. Pero ¿por qué razón es mejor la sabiduría divina que la puede tener usted como esa persona que está aquí en el slide a mano derecha? Una persona que se humilla, que se rinde a Dios y le clama al Señor que le dé sabiduría. Sabiduría para que pueda aplicar ese conocimiento y con esa inteligencia pueda hacer las cosas correctas. ¿Por qué razón es mejor la sabiduría divina? Porque hay sabiduría de Dios y sabiduría humana, porque nos vamos entendiendo. Mire usted, la sabiduría humana es limitada. La sabiduría divina es ilimitada. No sé si usted entiende, limitada e ilimitada. La sabiduría humana tiene límites. Yo soy ignorante total de la ingeniería, digamos, que aplica a la gente que trabaja, los ingenieros en la NASA, de la ingeniería espacial. Ignorante, 100%. La sabiduría de Dios no tiene límites. Conoce también de eso. No hay nada que la sabiduría de Dios no pueda conocer. La sabiduría humana es finita. Finita es que tiene un límite también. Hasta ahí llega. La sabiduría divina es infinita. No tiene final. No tiene ni comienzo ni fin. Los planes de Dios nunca fracasan. Eso sí, ten la seguridad que un plan de Dios jamás va a fracasar, porque Dios no conoce el fracaso. Dios no ha perdido la primera pelea, la primera batalla. Dios no conoce el primer fracaso. Los planes humanos pueden y suelen fracasar. La sabiduría de Dios te va a enseñar el que tienes que lo que tú tienes que hacer y el cómo tienes que hacerlo. Te va a enseñar el qué y el cómo. Eso te lo va a enseñar la sabiduría de Dios. La sabiduría humana es muy difícil que te enseñe el qué y el cómo, pero que sea infalible, que no tenga equivocación. La de Dios no tiene equivocación. La sabiduría de Dios no es otra cosa que la habilidad de engendrar ideas creativas, engendrar planes y engendrar propósitos que no van a fracasar. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la habilidad de trazar metas perfectas y lograrlo por medio de lo perfecto y efectivos planes que Dios pone en tu mano.
La sabiduría de Dios es el poder de ver y la inclinación de elegir la mejor meta y la más alta, junto con los medios más seguros para lograrlo. Yo creo que aquí estamos entrando en una temática que es muy cautivadora y yo espero que tú también sientas lo mismo que yo estoy sintiendo, de que lo mejor que nosotros podemos hacer es acceder, hacer lo que nos corresponda hacer para poder obtener la sabiduría de Dios. Así tengamos mucho conocimiento, mucha inteligencia, que nos van a decir qué sabiduría humana tan buena tiene usted. Pero te quiero decir que la sabiduría humana es buena, pero es mucho mejor la sabiduría de Dios, como lo hemos visto aquí. De aquí surge esa frase que yo con muchos años atrás vengo expresando, que bueno es enemigo de mejor. La sabiduría humana es bueno tenerla, pero es mejor tener la sabiduría de Dios. Dios le otorga sabiduría a un muchacho que se llama Salomón, hijo del rey David. Creo que tenía 17, 18 años, cuando lo nombran rey de Israel. Y esta historia nos da lo que probablemente sea el más claro ejemplo de la Biblia sobre cómo Dios puede otorgar, y de hecho, otorgar sabiduría. En el libro de Primera de Reyes, que es uno de los libros del Antiguo Testamento, se nos dice que cuando Salomón asumió su posición como rey, tenía temor de Dios y le servía a Dios a la edad que él tenía él. Recuerde que era hijo del rey David. El rey David fue el que escribió los salmos, y la historia del rey David es muy, pero muy interesante, que yo lo invito a que desarrolle el hábito también de conocer historias de personajes bíblicos para que usted entienda con mucho más poder cuando usted lee ciertos libros que fueron escritos por esas personas, pero inspirados por el Espíritu de Dios, para poder que tuvieran todas las cosas que estamos viendo acá de la sabiduría de Dios. No hay ningún autor de libros de las Sagradas Escrituras que no hubieran tenido la sabiduría de Dios. Y por eso esas palabras que escribieron ellos y que hoy leemos después de tantos y tantos años de diferencias entre autores que escribieron un libro y autores que escribieron otro libro, no hay ni una contradicción. ¿Por qué? Porque tenían la sabiduría de Dios a bordo. Era temeroso de Dios, Salomón, le servía al Señor. Dios estaba satisfecho y le dijo a Salomón que le otorgaría cualquier cosa que deseara. Yo no sé si a ti has pensado y llegan y te preguntan, Beatriz, si tú tienes la oportunidad de preguntarle a Dios, o que Dios te pregunte, ¿qué quieres que yo te dé? Yo no sé. Respóndete tú misma. Gregorio, la misma pregunta. ¿Qué quieres que Dios te dé? Mucha gente, incluso, con todo el respeto, no quiero hacer alusión a ninguna persona, pero piensan, una gran mansión, una cuenta de banco bien llena, con muchos millones de dólares, una flota de carros, esto, lo otro. Yo te quiero decir una cosita. ¿Conoces historias de éxito? Sí, yo conozco también, y tú seguramente conoces. ¿Conoces historias de fracaso? Estoy seguro que también conoces. Yo conozco personas que en el boxeo se han vuelto multimillonarios. Y también, así como multimillonarios son multimillonarios en deudas y quedaron completamente en la ruina total. Historias de fracasos, te invito a que las logres también tener. Y usualmente, todas esas historias de fracasos vienen acompañadas de una falta de sabiduría. ¿Qué le pidió el rey Salomón en esa oportunidad ante la pregunta que Dios le hizo a Salomón? Dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1:10, ahí está la respuesta. Dice, dame sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo. Porque ¿quién va a gobernar este pueblo
tuyo tan grande? ¿Quién va a gobernar este pueblo tuyo tan grande? Perdóneme, yo quiero hacer la alusión. La señora Cecilia, que está en Elizabeth, New New Jersey. Jersey. Por ¿Cómo está? favor, Buenas noches, señor Harold. por favor, cierre su micrófono. Ya, gracias. Disculpe que estaba... Gracias a usted. Por tanto, dame sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo. Increíble. Porque ¿quién va a gobernar este pueblo tuyo tan grande? Yo no sé si ustedes conocen la historia, pero Dios le dio sabiduría, suficiente sabiduría. Y toda esa sabiduría, con un gran conocimiento, vino acompañada de muchas cosas también, de un gran ejército, de una gran cantidad de cosas, y lo volvió el hombre, dice la historia terrenal, que es el hombre más sabio que ha habido en la historia, el hombre más rico que ha habido en la historia terrenal, de verdaderas riquezas. Cuando yo hablo de verdaderas riquezas, es que hoy en día los ricos de este mundo tienen no verdaderas riquezas, tienen mucho dinero, que es un papel, pero este rey David tenía verdaderas riquezas, representadas en oro, representadas en tierra, representadas en ganado, representadas en joyas. Para mí son verdaderas riquezas. El que dice hoy que tiene mucho dinero y que es muy rico, yo conozco también muchas catástrofes, muchos caos financieros que han habido. Yo aquí veo una persona, yo, por una época, una persona con mucho dinero, con mucho dinero, con mucho dinero, y fui víctima de un colapso financiero, de un atraco, de un robo a mano armada de una corporación financiera en mi país que se declaró en bancarrota, y todos los que teníamos dineros dentro de esa gran corporación nos quedamos sin el dinero, y hasta el sol de hoy hemos gastado muchísimo dinero en abogados, en 10,000 cosas, no hemos podido recuperar el dinero que teníamos metido allí. En la cárcel están dueños de esa gran corporación, pero no ha sido posible. Riquezas es muy diferente a si hubiéramos tenido riquezas en lingotes de oro, que si hubiéramos tenido riquezas en joyas, que si hubiéramos tenido riquezas en algo que sea palpable, que se pueda tocar, que se pueda ver, y no en lo que tenemos metido en un banco. ¿Qué riqueza está buscando? Yo te invito a que reflexiones sobre este slide. Hoy en día no nos habla hacia nosotros sino de libertad financiera. Pero yo te digo, una libertad financiera sin riqueza espiritual, sin riqueza familiar, sin riqueza intelectual, sin riqueza social, sin riqueza emocional y sin una riqueza física, ¿para qué te sirve? Yo te invito a que esa palabra, esa frase libertad financiera, que nos la ponen en la frente de nuestras narices todos los santos días en el mundo de los negocios, la cambies por la libertad integral. Hemos aprendido a comer pan integral, hemos aprendido a comer una comida más saludable, pero yo te quiero decir que la riqueza más saludable es la riqueza integral. Y cambia esa palabra riqueza financiera por la riqueza integral. Y comienza tú mismo a enseñarle a tus propios líderes que no conocen absolutamente lo que es la riqueza integral, para que podamos ir haciendo un switch, un cambio realmente de lo que es realmente la riqueza que Dios anhela que tú y yo tengamos. Dios anhela que seamos ricos materialmente, pero Dios anhela también y nos exige que nosotros crezcamos en el crecimiento espiritual, que se te va a transformar en una gran riqueza espiritual. Para Dios es muy importante darte el dinero, darte las grandes bendiciones que implica un éxito, pero te exige que tú tengas una riqueza familiar. No que seas un hombre casero, que vivas metido en la casa. No, hay hombres caseros porque tienen 3, 4 casas con 3, 4 amantes. Y dicen ser unos hombres muy familiares porque tienen 3, 4 familias. Esa no es la riqueza familiar que los principios que Dios dejó establecidos, y no me los mires como principios religiosos, sino como principios de sabiduría.
Porque vamos a ver más adelante que en el libro de los Proverbios dice, y la sabiduría construyó su propia casa y labró sus 7 columnas. Y ahí vamos a refrescar todas estas cosas que están aquí en la pantalla. Una riqueza intelectual sin hábito de estudio, ¿cómo la vas a tener, hijito lindo? Una riqueza social, si no tienes amor al prójimo, si eres un cuzumbo solo, todo para mí, todo para mí, todo para mí, nada para nadie más. La riqueza social te va a enseñar a sembrar, te va a enseñar a ser sensible también por las necesidades del prójimo. Y vas a poder aprender la ley, un principio, pero hay leyes físicas que si yo dejo caer este lápiz que tengo, este bolígrafo aquí, todos saben qué es lo que va a pasar. Cae, porque hay una ley es física, la ley de la gravedad. Pero hay leyes espirituales, la ley de la siembra y la cosecha. Nunca fallan. La riqueza emocional, que tú crezcas en inteligencia emocional. Te quiero decir de que hoy en día las personas que están manejando los grandes proyectos, las grandes compañías, son personas que tienen gran coeficiente de inteligencia emocional. No son esos grandes genios con un IQ elevadísimo. No, son las gentes que tienen riqueza emocional, inteligencia emocional, que saben cómo reaccionan frente a una circunstancia de presión. Y la mayor ícono de la riqueza emocional, de la inteligencia emocional, es el carácter conforme a Cristo que Dios tiene disponible para que tú lo puedas adquirir. Una persona con el carácter conforme a Cristo es una persona que tiene la riqueza emocional más grande que puede existir y el anhelo más grande que puede tener una persona. Y tener el carácter de Cristo no es ser religioso, es tener el carácter de la persona que nos dejó el legado de legados como el modelo del líder de líderes. Porque si usted quiere simular, quiere copiar a un líder, pues yo te quiero decir de que no existe un líder en la humanidad que le llegue ni a los tobillos a Jesús de Nazaret, ese judío que nos dejó la enseñanza del liderazgo más espectacular que puede existir. La riqueza física. Dice alguien que es mejor tener salud que dinero. Yo no estoy muy lejos de esa creencia. ¿Para qué uno enfermo y lleno de dinero? Jean Paul Getty, un hombre multimillonario californiano, cedió sus terrenos, su campus, a un gran museo que tienen en el sur de California y tienen un busto, como todas las personas que donan y que se vuelven importantes, un busto en bronce del señor Jean Paul Getty y tiene una placa allá abajito del busto, como la tienen usualmente todas esos bustos que ponen en diferentes sitios. Y dice, yo, Jean Paul Getty, tuve todo el dinero del mundo y nunca pude tener una familia feliz. A mí me impactó. Tomaba de la mano de mi amada esposa Patricia, que estábamos visitando ese museo. Yo la volteo a mirar y le digo, mi amor, definitivamente en el mundo hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tienen es dinero. ¿Para qué? ¿Para qué esa carrera tan desesperada por adquirir riquezas? Si tú no tienes esa riqueza integral que en esta tarde, en esta noche yo he venido aquí a traerte. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice Santiago en el versículo 5 del capítulo 1 de Santiago, un libro que está en el Nuevo Testamento, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Cuál es la conclusión de este versículo? Tú le puedes pedir sabiduría a Dios. Yo no sé si no te interesa, pero yo creo que si tienes al menos un dedo de frente, con una mano de experiencia, claro que mi frente es mucho más grande, pero no por sabiduría ni nada, sino porque se me cayó el pelo. Pero yo cuando digo un dedo de inteligencia, con una mano de experiencia, tú y con lo que hemos visto en esta tarde, en esta noche, de lo que es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, yo sé que le vas a pedir sabiduría a Dios. Pero esto no es como soplando y haciendo botella. Vamos a ver
más adelante que la sabiduría de Dios, hay que también hacer un trabajo que Dios nos lo va a mostrar más adelante. La sabiduría de Dios te abre puertas. Puertas que están cerradas, te las va a abrir. Increíble. Puertas que están cerradas, te las va a abrir. Te vas a parar frente a unas puertas que ellas solitas se van a abrir. Yo hice una vez un trabajo sobre las diferentes puertas que hay y cómo Dios trabaja en ellas. Voy a buscar un poquito en mis archivos y vamos a compartir esa enseñanza pronto. Es que es increíble las diferentes puertas, puertas que se abren solamente tú parado al frente de ellas, porque tienen un sensor, un sensor óptico que te alcanza a ver a la persona o reacciona cuando la persona está a una distancia determinada. Hay puertas que hay que empujarlas. Hay puertas que hay que abrirlas con llave. Y en fin, hay un sinnúmero de puertas que Dios te abre cualquier puerta. Dios abre puertas, puertas que están cerradas. Él te las va a abrir. Te va a dar planes, planos, ideas, conceptos, diseños que son exclusivos para aquellos que han abrazado la sabiduría de Dios. Esto es poderoso, mi querido amigo. La sabiduría de Dios, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si no lo tienes a Él, no tienes nada. Así estés lleno de dinero, así estés lleno de lujos, así estés lleno de lindos carros. Pues te quiero decir que si no lo tienes a Él, no tienes nada. Aunque tengas dinero en el banco y riquezas en tu casa. Mira esta figura de un pollito con un huevito frito ahí. Te lo dije, hermano, sin Cristo estamos fritos. Me pareció tan gracioso cuando yo me encontré esta fotico. Por eso la inserté en este trabajo, que quiero decirte que es un trabajo que yo lo he hecho. Entonces no es un trabajo que lo he sacado del internet, es un trabajo hecho con esfuerzo, con amor y con la sabiduría de Dios, porque yo le pido, yo le oro a Dios, Señor, dame información, dame gráficas, dame fotos, dame mensajes, dame textos para poder que el mensaje se pueda enriquecer con esto. El mundo no es gobernado por dinero, el mundo es gobernado por ideas y el que tiene las mejores ideas se abre paso, aunque sea el tiempo más difícil. Yo no sé si tú en tu negocio te están hablando de esta forma. Posiblemente te están diciendo, si usted tiene mucho dinero y gana mucho dinero, el mundo se le va a abrir a usted. Pero yo te vengo a decir hoy en día, en este momento, que el mundo no es gobernado por el dinero. El mundo es gobernado por ideas. Y el que tiene las mejores ideas se abre paso, aunque sea el tiempo más difícil. Si no, pregúntele al dueño de Google, pregúntele al dueño de Facebook, pregúntale a ese gran hombre que murió, que no tenía ni siquiera ningún título universitario, Steve Jobs. Apple, la empresa más grande, de mayores ventas del mundo. Te pueden robar tu dinero, te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar tu mente, no te pueden quitar las ideas que Dios te haya dado. A mí me quitaron todo, pero nunca, jamás pudieron quitarme lo que Dios me había dado, ni las ideas, ni los principios y valores que ya fueron insertados en mi corazón para poder que se puedan volver hábitos en mi vida. Puede que hoy no tengas nada, pero la sabiduría de Dios te va a dar un plan, te va a dar una idea que no puede jamás de lo jamás fracasar. No puedo presumir de mi amor por Dios porque a menudo le fallo, pero sí puedo presumir de su amor por mí porque Él nunca falla. Que no se te olvide esto. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Y vamos a parar aquí porque este es el tema del próximo viernes que nos vamos a encontrar para que usted y yo podamos ponernos el traje de buzo y nos vamos a sumergir en la palabra de Dios, nos vamos a sumergir en esa corriente espiritual de Dios para que podamos nosotros edificar nuestra casa para que habite la sabiduría de Dios, porque no basta anhelar la sabiduría de Dios, es necesario anhelarla, es necesario pedírsela, pero Él nos la va a dar en la medida que nosotros construyamos nuestra casa para que habite la sabiduría. Y dice
en el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, verso 1, dice, y la sabiduría de Dios edificó su propia casa y labró sus 7 columnas. ¿Quién la edificó? El Señor que escribió el libro de Proverbios, Salomón. ¿Quién tiene que construir la casa para que habite la sabiduría de Dios? Pues te quiero decir, mi querido amiga que me estás escuchando y que estás en esta tarde, en esta noche con nosotros, llámese Beatriz, llámese Patricia, llámese Gregorio, llámese el que se llame, con todo respeto, y me perdonas porque no estoy viendo nombres aquí de personas. Le toca construir a usted su propia casa. Por eso yo te invito a que no te pierdas. Mientras tanto, si tú quieres leer en tu casa antes del viernes el capítulo 9, te invito a que leas incluso el capítulo 8 para que tú puedas repasar la diferencia que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y el capítulo 9 es espectacular porque nos muestra cómo Salomón construyó su propia casa para que habitara la sabiduría de Dios. Sus columnas de sabiduría. Esa casa son la que tenemos que construir. 7 columnas poderosas. Donde quiera que estén estas 7 columnas, allí habitará la sabiduría. Y si quieres que la sabiduría de Dios se mude contigo, tienes que construir tú mismo la casa con las 7 columnas. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Te toca a ti. Dios es espectacular. Dios nos da promesas, pero Dios también nos exige unas premisas. La promesa es que Él te va a dar la sabiduría, que la vas a poder bajar y se va a poder asentar en ti. Pero te exige la premisa de que tú mismo tengas que construir tu propia casa y que esas 7 columnas no falta ninguna. Porque si falta alguna, la sabiduría no está allí. Para poder que la sabiduría habite, es que estén las 7 columnas. Por eso dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde, en esta noche, para que podamos nosotros, vamos a parar aquí la grabación, podamos nosotros crecer en conocimiento y desarrollar el hábito del conocimiento. Es estar uno en este tipo de enseñanzas. Yo no la digo porque yo las esté dando. Hay muchas enseñanzas disponibles en el internet, en el mundo del conocimiento. Es muy importante que usted pueda diferenciar entre lo que es un conocimiento que esté basado en principios y valores y un conocimiento que esté basado solamente en el conocimiento humano. Para mí es de alto riesgo. Para mí, el conocimiento que esté basado en los principios y valores del reino de Dios son principios que son con la sabiduría de Dios. Y vimos atrás la ventaja, la bondad que tiene la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Dios los bendiga y los esperamos y nos vemos la próxima semana.